mujer chilena. Ahí está el doctor Pari entregando cifras de todo. Ahí está, buena cifra, digamos. ¿Ah? Ya se especula que se estaba pegando un chaguanazo, un gran chaguán el ministro ahí, pero bueno, eran buenas cifras las que estaba mostrando Felipe. Lamentablemente hoy día nos encontramos con esta noticia. Muy bien dijo el doctor París hace un rato, va a ser imposible que la variante no entre a Chile, ¿no? Pero hay que tenerla bien trazada. Él habló cuando recién lo pinchamos al doctor, llamó la atención, él habló de una muy buena cifra de trazabilidad. Es bien extraño porque es la gran crítica que se le podría hacer a todo el proceso, ¿no? Lo pobre en trazabilidad que hemos sido, y es la crítica internacional que nos han hecho. Bueno, buenos días, Julio, buenos días, Monse. Es un agrado estar nuevamente con ustedes. Bueno, este es un tema que se sabía absolutamente. A mí me tocó hace algunos días hablar con el programa que tiene en la tarde contigo, no me acuerdo el nombre exactamente, con el señor Francini, y le dije exactamente, y le dije textualmente, si la cepa no ha llegado en los próximos días, la próxima semana la tenemos acá, una cosa así. Le dije, porque eso era inevitable, o sea, aunque se cierre la frontera a Machote, porque el desplazamiento de gente, sobre todo por los sectores, ¿no es cierto?, que no se controlan, sabiendo que había en Perú, en Bolivia y en Brasil la cepa Delta ya presente, por lo tanto era ineludible que la tuviéramos acá, y era una cosa que se la sabía. Ahora, ¿cómo podemos defendernos de la cepa Delta? Dos cosas dentro de ella. Primero, la vacunación, ojalá con las mejores vacunas. Y la segunda, saber dónde está. Y yo ahí discrepo un poco del señor ministro, porque la trazabilidad ha sido uno de nuestros grandes problemas, debilidades dentro del resto de las cosas que se están haciendo bien, que es el sistema de vacunación. Y sin trazabilidad no sabemos dónde están, sin trazabilidad no sabemos a quién aislar, y hay que recordar que esta variante Delta es un poco diferente en cuanto a la sintomatología, porque muchas veces puede pasar inadvertida durante los primeros días como un cuadro gripal. Y olvidémonos, y no nos olvidemos que estamos en invierno, y en invierno empiezan los resfríos, la gripe. Hay harta gente resfriada y uno se aterra cuando... Ahora, uno siempre, bueno, es bueno hacerlo así, que uno lo primero que tiene que descartar es que sea COVID. Pero el año pasado, en esta época, bueno, influenza no hubo, este año también parece que poca, pero nadie estaba resfriado porque había menos movilidad, muy poco resfrío, y ahora que hay más movilidad, obviamente que aumenta los resfríos. Doctor, es que acabo de leer una noticia, ya le voy a preguntar de la variante Delta, pero usted lo soslayó en este minuto. Sinovac y Sinopharm, países que optaron por vacunas fabricadas en China, han visto rebrotes en sus territorios. Yo sé que es medio duro decirlo, pero finalmente la vacuna china está siendo menos efectiva que, por ejemplo, la vacuna Pfizer, que es como gringa alemana, que son más efectivas. Efectivamente, lo que estamos viendo ahora es que la mayoría de los chilenos hemos sido vacunados con Sinovac y es menos eficiente. Si definimos por eficiencia o eficacia, dependiendo si es los trabajos clínicos o a nivel de la población, como que evita que las personas se mueren y lleguen a la UCI, todas las vacunas tienen excelente acción. Todas. Sinovac, Sinopharm, etcétera, etcétera. El problema que hay es que las vacunas del tipo de RNA, como es la Pfizer, BioNTech, además de proteger bastante bien contra la hospitalización y enfermedades graves, tiene una mayor probabilidad de evitar el contagio. Y ese es el gran problema, porque al evitar el contagio, evita que el virus ande circulando. Claro. Por lo tanto, se puede contagiar en aquellas personas que no están vacunadas, que no se quieren vacunar, o los niños que siguen contagiando, un círculo vicioso. Por lo tanto, aquí otra vez a tallar lo más importante, que es saber quiénes llegan, quiénes tienen tal o cual cepa. Y además de hacer mala trazabilidad, porque no la hemos hecho nunca bien, no tenemos una secuenciación adecuada. Y la única manera de saber qué cepa tenemos es hacer secuenciación del punto de vista genético, que lo hacemos muy bajo. Por lo tanto, yo creo que la cepa probablemente incluso a lo mejor ha llegado antes de nosotros pensamos. ¿Cómo es la variante Delta? ¿Es más contagiosa? ¿Es más letal?
¿Por qué a uno le da A ver. más miedo cuando le hablan de la variante Delta? A ver, cuando sabemos que los virus se multiplican, cometen errores. Cuando cometen errores, unos errores le da más facilidad para entrar a las células. Cuando un virus, como cualquier ser vivo, tiene más capacidad de ganarle a otro... Doctor Rivera, denos solo un segundito porque el doctor Pare está hablando de la variante Delta. En este directo. Con la primera dosis se obtienen resultados positivos con respecto a esta variante. Eso quería transmitirles. Yo creo que es muy importante en este punto que trabajemos duramente en el control de las fronteras para evitar que la variante ingrese. La persona que la tenemos identificada ya está aislada, es de Talca, es una señora de 43 años de edad que ingresó desde Estados Unidos, estuvo aislada afortunadamente por nuestro sistema de atención de testeo, trazabilidad y aislamiento, y el ISP informó anoche que la secuenciación dio positiva. Y esta secuenciación vamos a tratar de aumentarla. Estamos haciendo 350 exámenes semanales, tenemos que llegar a 1000 exámenes semanales y por eso también necesitamos apoyo económico. Estamos firmando convenio con 4 universidades por el momento, más un instituto, para tratar de aumentar la secuenciación a más de 1000 secuenciaciones semanales. Ayer el ministro Erazo participó en la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y le agradezco también sus opiniones porque él se mostró favorable a mantener el estado de excepción. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a las diputadas y diputados por haber escuchado esta presentación. Bueno, así entonces el ministro de Salud ante el Congreso para explicar también las razones de la petición de prórroga del estado de excepción que ha hecho el Ejecutivo. Vamos a la pausa, volvemos con más detalles entonces de la variante Delta y la noticia que está en desarrollo. Sí, que yo creo que toda la gente se está preguntando en la casa cuánta gente venía en el avión, donde venía esta persona, si la gente que venía en ese avión corre riesgo, si la gente que viene en ese avión está en este minuto en algún lugar sanitario, en algún hotel, esperando también la respuesta, o no, doctor, tiene que... Es decir, la normativa es que cada persona que llega a Chile tiene que estar 10 días en un hotel de tránsito, que se llama. Y a los 10 días puede salir para cumplir 4 días más en su casa. Esa es la regla. Deberían estar esperando ahí todo. Bueno, vamos a salir de todas esas dudas a la vuelta de este cortecito. Vamos y volvemos de inmediato. Último minuto, el doctor y ministro Enrique París habla de que hay un caso sospechoso de variante Delta. El caso ya está finalmente en observación, se está esperando el resultado. Esa persona estaría aislada, es una mujer de Talca, pero es un caso hasta el momento sospechoso y que tiene que ser... empezó en Talca. Todo pasa en Talca. El tema yo no sé, porque hay un tema con el periodo de los 10 días. Si es que se cumple, si es que la persona llegó a Santiago en avión, no podría haberse desplazado voy a estornudar. ¿Sigue tú? Sí. Bueno, se podría haber desplazado a Talca en bus, digamos, o en otro tipo de locomoción. Claro. Debería haber pasado inmediatamente, me imagino, en una suerte de burbuja a un hotel sanitario para estar estos días, porque si no, si se fue en un bus a Talca, estamos en el peor de los casos, digamos, ¿no? Claro. Uno entiende que no es así. Es una persona de Talca, 43 años, genera harta desilusión. Se nos integra ya Francisca Crispi, doctora del Colegio Médico de Santiago, la presidenta del Colegio Médico de Santiago. Estábamos hablando de los síntomas, toda esta desolación. Estaba leyendo, doctora Crispi, porque, a ver, ¿sabe lo que a uno le pasa? Que siente que nadie aquí que sabemos poco, que tenemos que estar tan a resguardo. Estaba leyendo en CNN en español que hay rebrote en Israel, que era el ejemplo de todo, y en los colegios. Entraron a clase en los colegios, más de la mitad de los contagios, estaba leyendo en CNN, son de niños. Precisamente le echan la culpa a esta variante Delta, doctora Crispi, una situación bastante inquietante, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, el ingreso de la variante al país nos tiene que preocupar y nos tiene que llevar a actuar, ya que es una variante que quizás ya los comentaron, es más transmisible, es más letal. También la sintomatología se puede confundir más con un resfrío común, por lo que hace más difícil pesquisarlo y no tenemos claro cuál va a ser la relación de esta variante con la vacunación con Sinovac que tenemos en el país. Y además, bueno, tenemos que se ha presentado más en personas jóvenes en otros países, por lo que es de mucha gravedad que esto entre, pero creo que más que alarmarnos, esto nos tiene que llevar a actuar como país, el poder reformular nuestra estrategia para tanto proteger el tema de las fronteras, fortalecer el control de fronteras. Ahí hay que ser muy claro a todas las personas que no es momento de viajar al extranjero, ya que la posibilidad de contagiar y de traer una variante al país existe y lo tenemos que evitar hoy día a toda costa. Es fundamental ahí también la secuenciación genómica que podamos hacer de las personas que entran por motivos excepcionales, el cumplimiento estricto de las cuarentenas en hoteles, la PCR de ingreso. Son todas áreas en las cuales en esta situación no podemos fallar. Pero también al mismo tiempo quiero ser bien enfática que el control de fronteras es una parte, pero otra parte es cómo la estrategia sanitaria la podemos afinar para reducir y controlar la transmisión de la pandemia y podemos tener una estrategia a largo plazo en la cual podamos mantener una disminución de los casos que nos dé mayor seguridad. Hemos vivido meses muy duros en los cuales ha sido muy difícil controlar la transmisión viral y la propuesta del Colegio Médico que hemos estado compartiendo creo que se hace cargo de poder plantear una alternativa para mantener un control de la pandemia que sea mejor que hemos tenido hasta ahora y a la luz de esta variante creo que hace mucho sentido el cuestionarnos la estrategia sanitaria. A ver, doctora Crispi, antes de hablar de la estrategia sanitaria teníamos y estábamos preguntando para entender la variante Delta, para también saber efectivamente si esto es más grave, es una nueva variante, porque hay cierto temor de que esta variante sería mucho peor que las variantes anteriores que teníamos. En Chile teníamos la P1 predominantemente, en Inglaterra tenía la variante británica, ahora el rebrote es con la variante Delta. ¿Es efectivamente, o si no se lo podemos preguntar al doctor Felipe Riviera, es una variante más grave en el sentido de que es más contagiosa y más letal o todavía no hay certeza de eso, doctor Rivera? Gracias, Monse. Mire, primero que nada, la nomenclatura actual y lo más actual es nombrar a las variantes de acuerdo al alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta. La alfa, ¿no es cierto?, la británica, la beta Sudáfrica, la gamma de Brasil y la delta de India, para no estigmatizar a la gente de ese país. La segunda cosa es que, tal como dice muy bien la doctora, la sintomatología de este virus es un poquito diferente y se puede confundir muy fácilmente con un cuadro respiratorio viral común y corriente porque tiene poca tos, no tiene pérdida de olfato en la frecuencia de los otros y principalmente a dolor de garganta, un poquito de rinorrea, etc. Segundo, es más contagiosa porque tiene más capacidad de penetrar en las células y tal como alcancé a decir en la secuencia anterior, es capaz de dominar el resto de los virus. Y ya hay evidencia en algunas partes que tiene un porcentaje mucho más alto de hacer que la gente se hospitalice. Por lo tanto, si se hospitaliza, el riesgo de mortalidad y letalidad podría aumentar. No lo tenemos 100% claro, pero ya hay algunos avances, algunos estudios sobre esto que ya en otros países. Si todo esto nosotros lo vemos retrospectivamente, gracias a que esto está sucediendo en los otros países anteriormente. Y hemos visto que sí se ha visto una mayor posibilidad de hospitalizarse. Y yo creo que, si bien es cierto, hay que llamar a la calma, hay que también decir que necesitamos medidas más urgentes, medidas más certeras para ayudar a que esto no se difunda. Hay que recordar que esta variante llegó desde Estados Unidos y nació en India, entonces por lo tanto, y segundo, tenemos países mucho más cercanos que en Estados Unidos, que es Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, y hay fronteras absolutamente no controladas.
me acuerdo la doctora Yarse cuando cerró el aeropuerto, ¿no es cierto?, y la vilipendiaron. Yo creo que hay que hacer medidas realmente drásticas. Ahora, según lo que dice el doctor París, se quiere llegar a 1000 secuenciaciones genéticas. Suponemos que estamos haciendo alrededor de 70.000, 60.000 PCR diarios, y que no se hace en toda la gente que es sintomática, porque hay muchos que no se le hace PCR. Tendríamos que tener por lo menos un 10% de secuenciación, lo cual aparentemente por la infraestructura y por lo económico es imposible. Por lo tanto, vamos a tener que actuar mucho más rápido, con forma empírica y haciendo trazabilidad, haciendo aislamiento mucho más certero. Y evidentemente, si la parte legal no lo permite, hay que pensar lo que se está discutiendo en el Congreso para hacer las cosas. Doctor Rivera, disculpe, pero aquí hay un elemento que es, a mi juicio, el más jodido, no voy a utilizar palabras coloquiales, el más jodido, porque el director general de Sanidad de Israel dice que el 70% de los nuevos casos de COVID-19 en este rebrote en Israel es de la variante Delta. El problema es que la mitad de los infectados son niños. Ese es el tema. Y una tercera parte, adultos ya vacunados. Entonces, Sanidad se plantea en Israel reforzar el uso obligatorio de las mascarillas en hospitales, residencias de personas mayores, centros de servicios sociales y en colegios donde se ha detectado al menos algunos contagios. El rebrote habría partido en estos colegios, precisamente porque la variante Delta parece que ataca a los niños, ¿no? Y nosotros recordemos que la vacunación recién se aprobó, la de 12 años hacia adelante, pero estamos en los 18. Y además que el caso de Israel es curioso porque no era que la población total hubiese estado vacunada. Es decir, Israel empezó a bajar sus casos y llegar a casos mínimos con un 50% nomás de la población vacunada. Entonces ahí se dio un fenómeno y en mí, pero sin ser experta, pero a mí me dio la sensación que con eso se sacaron la mascarilla demasiado luego, si los colegios estaban también sin mascarilla. Exacto. Y hoy día eso es el problema. Y eso, ¿usted ve que por ahí está el problema o por otro lado? A ver, la situación de Israel es un poco diferente a la de Chile. Primero que nada, ellos principalmente usaron otra vacuna, que es la vacuna que hablábamos, que es la que no solamente disminuye hospitalización y muerte, sino que disminuye los contagios. Segundo, Israel tenía la población vacunada, me parece, un 40% aproximadamente con las 2 dosis. Y empezó a hacer lo que se llama la libre caminata, la libertad absoluta, sacarse la mascarilla y relajar todas las medidas que nosotros preconizamos como colegio médico. Y la OMS tiene muy claro, y creo que salió una vocería de la OMS hace poco que dice: la pandemia está activa, no se deben relajar. Por lo tanto, de esas cosas tenemos que aprender aquí en Chile. Cuando uno ve que ya se están relajando algunas medidas, que se está desconfinando sin estar de acuerdo con el confinamiento que se hace acá, ¿no es cierto? Significa que tenemos la sensación que es cierto, lo estamos haciendo tan bien en la vacuna, que lo estamos haciendo bien en todos los ámbitos y estamos libres de pandemia. Y eso no es así. Nosotros no vacunamos con Pfizer a toda la gente. Tenemos un porcentaje de no vacunados todavía de la población objetivo muy alta, alrededor de, me parece que faltan alrededor de 4 millones y tanto, o un poco más, y tenemos una gran cantidad de niños que pueden contagiarse, que pueden diseminar la infección, ¿no es cierto?, todavía sin vacunar. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Que rápidamente se vacunen, mientras más a los niños, mejor, y segundo, que logremos vacunar el máximo de gente lo antes posible, pero sin dejar de lado lo que dice la doctora, que es trazabilidad, aislamiento y saber a dónde están los gérmenes, a dónde están los agentes. Si no, es imposible actuar así. Si el virus no se ve, no tiene una lamparita que nos dice aquí estoy, hay que buscarlo. Y yo creo que hacer 1000 secuenciaciones prácticamente es no hacer casi nada. Claro, es que mire, acá tenemos, porque ya salieron datos. ¿Qué pasó? ¿Por qué la Delta es tan jodida también en Israel? Porque ya está comprobado que baja la efectividad de Pfizer de un 90%, de un 92% que tiene un 70%. Para actuar con cifras exactas,
La Pfizer-BioNTech tiene una protección del 92% contra la variante alfa, pero solo del 79% contra la delta. En el caso de Oxford, AstraZeneca es un 73% para la alfa, pero baja a un 60% en presencia de la delta. Ahí está. Al bajar la eficacia... ¿Pero no sabemos la Sinovac? No, acá está, no, dice está acá en la última, no existen estudios que demuestren la efectividad de la vacuna Sinovac para la variante Delta. Me metí a una página de datos de Sinovac, a ver si pillo. No quiero nada. Hay una página... No quiero saber nada de esta cuestión, qué horror. Mire, lo único que yo sé, doctores, es que yo, siendo una ciudadana de a pie, encuentro que las cuarentenas, todo eso podemos discutirlo, pero lo que no podemos discutir en absoluto es el uso de mascarillas. Es lo más fácil que podemos hacer. Ya estamos casi todos acostumbrados. Entonces creo que por ahí hay una cuestión como de sentido común, que siendo la medida más aplicable, y ya estamos acostumbrados, más accesible, no hay ninguna razón para relajar al menos esa medida. No hay razón económica, no hay razón social. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar de aquí a un buen tiempo a... Porque hay una cosa lógica, si esto se transporta, se transmite por gotícula y por el aire, obvio que la mascarilla, y de buena calidad mejor todavía, impide una barrera física. Entonces yo creo que ahí se equivocaron nuestros amigos que siempre miramos, ay, Israel, Europa, Estados Unidos, ahí se equivocaron. Doctora Crispi estaba ahí levantando la manito, adelante. Sí, yo creo que más que, o sea, es preocupante, pero al mismo tiempo nos tiene que llevar a la acción. Yo tengo esperanza de que si tomamos las medidas adecuadas podemos enfrentar esta nueva variable dentro de la pandemia, esta nueva variante. Y creo que es fundamental, claro, el uso de mascarilla tiene que mantenerse y uso de mascarillas adecuadas. Cada vez sabemos más que, por ejemplo, en espacios de baja ventilación es mucho mejor que usemos una mascarilla de una KN95 a una mascarilla de tela, por lo que sería muy recomendable que los empleadores, por ejemplo, les dieran mascarillas KN95 a sus trabajadores que se tienen que transportar en medio de transporte público. También el uso de mascarilla quirúrgica, promoverlo en otros espacios con menor ventilación, y también al mismo tiempo que promovemos estas medidas de autocuidado y hacemos toda esta comunicación, tenemos que seguir promoviendo la vacunación. O sea, sabemos que hay muchas personas aún que no se han vacunado, y esta variante que aparece con una amenaza, nos tiene que llamar a reforzar la vacunación, ya que si es que esta variante entra y nos pilla con menor porcentaje de personas vacunadas, claramente se va a poder transmitir más esta variante y eso puede causar una catástrofe nacional. En tercer lugar, bueno, yo no dejo plantear el tema de la estrategia sanitaria, que creo que es fundamental. Si sabemos que está esta amenaza a la vuelta de la esquina, ¿cómo no replantearnos una forma en la cual podamos bajar definitivamente los contagios? Y también el tema de la trazabilidad y el fortalecimiento de fronteras es algo que tenemos que hacer, y creo que es un momento, a la luz de esta variante y a la luz de lo que ha corrido, para ponernos de acuerdo como país en torno a todos estos elementos. Claro, pero si uno escucha de ustedes, del ministro París, que es inevitable, que era inevitable que llegara la variante Delta, ¿tiene algún sentido el cortocircuito que ustedes plantean de 3 semanas? Ya, se hace el cortocircuito, se logra, y se empieza entonces a salir de ese cortocircuito. Parece ser que esto es como una situación como inevitable, ya, va a llegar la variante Delta a las 3 semanas, entonces nadie se contagió durante esas 3 semanas, pero cuando se empieza a salir la variante Delta que anda circulando, igual va a implicar más contagio. Pareciera ser que las cuarentenas, los famosos cortocircuitos retrasan un poco, quizás la verdad es que presionan un poco menos el sistema hospitalario, pero tampoco evitan los contagios. Estos se van a producir tarde o temprano. Ahí, Monse, creo que es muy distinto que entre una variante Delta con el nivel de casos activos que tenemos hoy día, a que entre una variante Delta cuando tenemos, no sé, como logró Israel, tener 100 casos en un día. O sea, la posibilidad que uno tiene de trazar y aislar efectivamente a un menor número de casos es muy distinto dependiendo del descontrol de la pandemia que tengamos. Y acá la promesa del cero COVID claramente no vamos a tener nunca más un caso de COVID en la existencia del país, sino que es cómo logramos bajar al mínimo esos casos de COVID, y cuando tenemos un caso lo logramos trazar, aislar precozmente para que esto no se
convierta en un brote gigante como lo tuvimos con el desconfinamiento precoz en abril y que estamos recién bajando los casos y ahora se abren nuevamente 10 comunas, por lo que también existe el riesgo de que exista un rebrote, por lo que creo que es muy distinto si es que logramos un control de la pandemia, cómo podemos manejar pocos casos a cómo hoy día podemos manejar los miles de casos activos que tenemos. Creo que hay una posibilidad de control que no da lo mismo si es que tenemos el nivel de hoy a si es que tuviéramos un control mayor. Sí, espérenos un segundito a ambos, está muy importante e interesante la conversación. Hacemos una breve pausa y también estamos a la espera porque hoy día jueves hay reporte del MinSal. El ministro está en el Congreso, vamos a ver si es que este reporte es desde allá o el reporte lo hace la subsecretaria Daza con el subsecretario de redes asistenciales, pero hay reporte hoy día. Recuerden que los lunes y los jueves siempre hay reporte de el paso a paso, ¿no? Así que vamos a la pausa, volvemos de inmediato. El poder de la atracción. Bueno, volvemos. Estamos ahí con el tema de la variante Delta. Doctora Francisca Crispi, bueno, parece que más que nunca vamos a tener que redoblar los esfuerzos. Estábamos viendo algunas declaraciones de ministros de salud de otros países que hablan un poquito de la efectividad en el contagio de esta variante, ¿no? El ministro de Australia decía que se necesitaban solo segundos para el contagio. Entonces vamos a tener que requerir y hacer un esfuerzo nuevamente con las mascarillas, como usted decía, buenas mascarillas, ¿no es cierto? El lavado de manos es fundamental, no aglomeración, ventilación, volver a la raíz, doctora Crispi, ¿no? Sí, tenemos que volver a la raíz del autocuidado, o sea, todo lo que es el uso de mascarillas, lavado de manos, mantener la distancia física. Pero también como país yo creo que este es una oportunidad para volver a la raíz de cuál es nuestra estrategia sanitaria para disminuir los casos y para poder tener un mayor control de la pandemia que tenemos la percepción que en los últimos meses hemos perdido. Tenemos hoy día una ventana de oportunidad, creo yo, ya que tenemos mucha población vacunada, tenemos algunos apoyos económicos nuevos que están llegando a las familias y eso hay que aprovecharlo para lograr el dejar de transitar entre estas cuarentenas que son poco eficientes y muy largas en el tiempo y que a todos nos tienen muy cansados y aburridos. Entre esa cuarentena en una fase 2 con el mall abierto que realmente no logra controlar y mantener la disminución de los casos. En ese escenario y con esta variante a la vuelta de la esquina, creemos que es muy importante que podamos reformular la estrategia sanitaria y esto es una oportunidad para reformular la estrategia sanitaria, poner la mejor expertise de nuestro país en función de eso y lograr que en esta vuelta no nos gane el COVID-19, sino que doctora, nosotros le ganemos en ese control. Doctora, la estrategia sanitaria ha sido propuesta por el Colegio Médico. Eso implicaría, yo estaba pensando en las fechas, 29 de junio llega el IFE Universal, que es esta ayuda que finalmente ha pedido la oposición, parte del oficialismo, el Colegio Médico y todo. Y le pregunto a usted y también al doctor. Monse, déjame hacerte un alcance porque la ayuda es paulatina. Es entre el 29 y el 8. Ya. Porque se pueden depositar como alrededor de 1 millón cada día. Entonces, no es que para no generar falsa expectativa en la gente, entonces se deposita 1 millón el 29, 1 millón el 30, 1 millón el primero. Claro, lo que pasa es que las familias no van a recibir más de 1 millón de pesos. No, 1 millón de personas. Ah, ya yo decía en medio. 1 millón de personas. Porque el máximo son 800. No, lo que te quiero decir es que va a haber mucha gente esperando el 29 y le va a llegar el 7. Ya, para tomárselo con calma. Claro, porque es un tema operativo. Entrevisté a la subsecretaria y es bueno que la gente lo sepa. Bueno. Se demoran en poder depositarle a toda la gente entre 7 y 8 días. Ya. Por la capacidad del sistema. En llegar a toda la cobertura. A toda la cobertura, para que la gente lo sepa. Un datito que entrego a la comunidad. Pensando en eso. Me retiro. No, por favor, Julito, siempre un aporte. Gracias. Te vamos a invitar siempre al programa. Gracias, Monse. Oye, no, porque pensando ya, está la ayuda universal, que llegará entre el 29 y el 8. Pero mi pregunta es, y se lo pregunta al doctor Felipe Rivera, con esa ayuda universal para las personas, ¿usted estaría de acuerdo con el cortocircuito o no? 3 semanas, paro total, o, como dice mi madre, ya pasó la vieja, ya haya plata, no haya plata, por ahí no va la cosa. ¿Cómo lo ve usted?
Yo pertenezco al colegio médico y evidentemente respeto la opinión, por supuesto, por la gente que comanda a nuestro grupo, ¿no es cierto? Pero tengo mis aprensiones por una razón, primero, más de sentido común, que la gente en este momento prácticamente se le ha enseñado que la pandemia está gobernada, que está manejada y que ya no es realmente un peligro como realmente lo es. Por lo tanto, es muy difícil que la gente entienda que hay que encerrarse. Segundo, han visto que los confinamientos, y esa es la opinión de toda la gente que se le pregunta, prácticamente no hacen diferencia cuando se desconfina o cuando se quita las famosas que no son cuarentenas, son confinamientos. Hoy día en la mañana alcancé a mirar así que le preguntaban en la mañana antes de salir de la casa a alguien en la calle y decía, no, si yo no veo ninguna diferencia. Tercera cosa, las ayudas se entregaron bastante más tarde de lo que se pensaba y se quería. Entonces, por lo tanto, a lo mejor un confinamiento, si se llega a hacer y con el acuerdo de todos, especialmente del gremio que aparentemente más está sufriendo y el más está alegando, que el gremio de los empresarios, los comerciantes, de las pymes, las mini pymes, ¿no es cierto? Si llegamos a un acuerdo, tiene que ser los más acotado posible. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos una cosa tremendamente grave que se nos está olvidando. Tenemos las UCI todavía, las UCI llenas. Y si esta pandemia llega con la variante alfa y nos hace pensar realmente que esta variante va a hospitalizar más gente, esto es realmente un descalabro inmanejable. Y perdone que sea así, porque a la gente le hace falta que se le diga la verdad, y la verdad es esa. Por lo tanto, si el confinamiento es cortito, seguro, categórico, pero en 2 semanas probablemente, que el famoso, ¿no es cierto?, llamado cortocircuito, acompañamos todo el resto de las ayudas, yo creo que es factible, pero yo creo sinceramente, dada lo que está pasando actual, es muy poco probable que sea efectivo, porque no hay un ánimo de hacerlo. Nosotros como colegio médico hemos hecho un aporte, probablemente, la directiva esencialmente, ¿no es cierto? Realmente no veo realmente una sensación de que se adopte como una medida efectiva, hecha que sea realmente efectiva. Lo que podemos hacer, por ejemplo, lo que decía la doctora, determinar que no se pueda utilizar mascarillas que no sean las más eficientes. Quirúrgica en la calle, N95, dentro de los espacios cerrados, dentro de las empresas, dentro del metro, dentro de la población colectiva. Diferenciación de las empresas categóricamente que sean esenciales o no, no esta cosa que venden calcetines y le venden mascarillas y eso es esencial. Y todo es esencial en este país. Tercero, horarios diferidos de los que quedan. Cuarto, ¿no es cierto?, que la gente se mueva hacia los parques, hacia las plazas, pero no es cierto?, en otras partes, Fantasilandia, porque perdonen que nombre por nombre. Entonces, hay una mentalidad que en la práctica ha significado que la gente ya no le crea a nadie. Incluso el colegio médico, que era tan respetado por mucha gente, ya he leído críticas en todas partes que otra vez están haciendo y quieren confinar, que esto no puede ser, porque realmente es insostenible desde el punto de vista ni psíquico, monetario, ni aceptable desde el punto de vista de la razón que se ha entendido. Bueno, hay rumores, no sé si la doctora Crispi tiene algún dato, pero tengo la información, mis fuentes, mis fuentes, aquí está Ronald, con Eduardo, me están diciendo que habría nuevo plan paso a paso y se anunciaría el sábado a las 11 a.m. Parte de la conversación negociación de lo que se está votando ahora, ¿no? Lo que se supone que se va a votar ahora, que es la extensión del estado de excepción. Pero ojo, ahí para no ponerle siempre a la palabra negociación una cosa negativa. Lo que dijo el ministro París, dijo que hoy no iba a anunciar plan del cambio en el plan paso a paso. Lo que dijo París, y eso sería bueno que la doctora Crispi nos contara, es que si habían estos cambios iban a ser consultados previamente con los gremios. El colegio médico es un gremio. Yo no sé, doctora Crispi, si efectivamente, y es por eso que él dijo que no se iban a anunciar hoy día, porque la petición del colegio médico en su documento es que lo que se puede y no se puede hacer en cada uno de los pasos cambie, ¿no es cierto? Y yo no sé si han habido mesas de conversación, doctora, con el ministerio respecto a estas nuevas reglas del paso a paso.
ya como entrar en la lamenta- concreta. sí. Lamentablemente no hemos tenido esa instancia y tampoco hemos tenido una instancia para presentar la estrategia a cabalidad. Este espacio del sábado, donde se convocaron más de 140 actores, creemos que es algo positivo, que se abra la discusión a muchas personas, pero en esa instancia no tuvimos la oportunidad de presentar la propuesta del Colegio Médico propiamente tal. Hemos solicitado al presidente y al ministro tener este espacio para poder conversar, también para poder argumentar, profundizar sobre ciertas dudas que vemos que por la prensa que tienen con respecto a la estrategia, pero ese espacio no ha estado y el ministro París hoy día refiere que va a hacer estos cambios que a nosotros nos preocupan, ya que no hemos tenido la oportunidad de compartir nuestra propuesta, y al mismo tiempo tampoco nos ha preguntado sobre los cambios propiamente tal y cómo esos se condicen con lo que estamos proponiendo o no. Esperemos que recibamos esa información, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna información ni sobre los cambios, ni tampoco una oportunidad de presentar la propuesta. Lo que sí parece es que van a haber cambios en el paso a paso. No sabemos si van a ir en la línea, en qué línea van, pero claro, al parecer van a haber cambios. Claro, lo que pasa es que, hablar de conversación, negociación, es porque recuerda que las bancadas están divididas. Así es. Acuérdate que la UDI está diciendo que no iba a apoyar, no sé, RN está apoyando, me dicen sí, que la bancada de C va a aprobar, porque en algún momento... estoy aquí en la chica, pero es importante. ¿Por qué estoy hablando del paso a paso del sábado? Porque en algún momento algunos parlamentarios dijeron ya, pero no votemos hoy día. Votemos el martes para escuchar el paso a paso nuevo del sábado. ¿Ah? Para ver si hay una muestra y si hay diferencias, si hay cambio y todo. Entonces, al parecer ahí, Víctor Torres de la bancada de C dijo que iba a aprobar sin condiciones si votaban hoy día. Y ahí ya tendrían votos. Entonces el tema es en qué condiciones se vota hoy día, si se corre esa votación, pero lo que sí el paso a paso nuevo, el sábado a las 11. Lo que pasa es que hay algunos que están pidiendo, tengo aquí el dato, que hay excepción pero sin toque de queda. Algunos están pidiendo sin toque de queda. Claro, igual se produce una paradoja esto está pasando. Es muy loco lo que pasa, porque en el fondo la moneda del presidente pide prorrogar el estado de excepción, que se renueve. En ese sentido, la oposición está mucho más alineada con el gobierno que la UDI, que desde hace 2 semanas pide fin a las cuarentenas y fin al toque de queda. Entonces ahí los votos son muy cruzados en este caso. Lo que yo encuentro que está bien, que son más bien por convicciones que por posiciones políticas. Creo que aquí hay una convicción de cómo abordar la estrategia sanitaria. Yo estoy enchufado aquí al Congreso. Me parece que yo creo, pongo esto en la mesa no como algo malo, porque siento que también tiene que ver con efectivamente cómo se plantea cada uno de los distintos partidos políticos frente al manejo de la pandemia, y así cree o no cree en la efectividad de las cuarentenas y los toques de queda. En este sentido, la centroizquierda cree más en las cuarentenas que en este momento la derecha. Está hablando Macaya en este instante, No sé si tengo el control remoto aquí, a lo mejor podemos ver a Macaya. Y una cosa, doctora Crispi. No puede. Doctora Crispi, ¿qué piensa usted del toque de queda? ¿Mantenerlo o no? Creo que en el contexto actual tener un toque de queda no hace mucho sentido, ya que se ha desvirtuado el sentido sanitario de las medidas. O sea, el tener, por ejemplo, malls abiertos en fase 2, al mismo tiempo están los restaurantes abiertos, actividades de muchísimo riesgo, y al mismo tiempo tener un toque de queda, a mí no me hace sentido desde el punto de vista sanitario. Creo que todas estas, las restricciones que se implementen, como es un toque de queda, tiene que ser por periodos acotados, y ya llevamos llevamos mucho tiempo con un toque de queda, más de 15 meses. Y tienen que tener un profundo sentido sanitario, por lo que a mí no me hace sentido seguir manteniendo restricciones que no vayan en esa línea. Pero si ustedes están pidiendo restricciones, ustedes como colegio... De todas maneras, o sea, estamos pidiendo un plan y una estrategia clara, en la cual en esta estrategia
sepamos claramente hacia dónde vamos. Pero están pidiendo restricciones, doctora, están pidiendo restricciones, están pidiendo un cortocircuito y la verdad es que muchos de los contagios se producen en reuniones sociales. Si se baja el toque de queda, obviamente que las reuniones sociales también pueden aumentar, es como de perogrullo. Entonces, no hay quizá un tema político, pero no hay quizá un tema político en decir no más toque de queda por parte del Colegio Médico. Lo que yo quiero decir, lo que quiero decir es que la estrategia, todas las restricciones que se implementen, porque sí, nosotros estamos de acuerdo y lo plantea nuestro plan claramente, que tenemos que tener posibilidad de restringir ciertas actividades para disminuir los contagios. En eso no nos perdemos, creemos que el decir, por ejemplo, que las cuarentenas no sirven, es negar medidas epidemiológicas clásicas que sabemos por evidencia que sirven si están bien implementadas. El tema es cómo sabemos usar esas estrategias de una forma que sea efectiva y que no las tengamos ad eternum sin que éstas den resultados. Por eso lo que yo solicitaría al Ejecutivo es, mantengamos ciertas restricciones, pero que estén en el marco de una estrategia que nos diga claramente hacia dónde vamos, que no vamos a estar con toque de queda todo el segundo semestre, al mismo tiempo que se abren actividades de riesgo, al mismo tiempo que no logramos mantener una baja de los contagios porque la fase 2 no funciona, por lo que es la sintonía y la estrategia y el objetivo de la estrategia lo que a mí me preocupa de manera más central. Creo que ir analizando cada una de estas componentes aparte es difícil. Sí, ¿usted tiene hijo adolescente, doctora, o no? No tengo hijo adolescente. En el tema adolescente, el toque de queda finalmente ha cambiado el comportamiento de los adolescentes. Hoy día los adolescentes se juntan mucho menos que antes. Y no solo por la cuarentena, sino que por el toque de queda. En ese sentido ha sido efectivo. Si los adolescentes no pueden andar en la calle después de las 10 de la noche, porque, bueno, hay algunos pero son un porcentaje mínimo el que hace la fiesta clandestina, etcétera. Pero hoy día, efectivamente, las reuniones sociales de jóvenes y adolescentes han disminuido. Yo lo digo como madre de adolescente, absolutamente. Y siento de todas maneras, el plan paso a paso regula los aforos. Yo no, si yo entiendo, claro. Si no hay toque de queda, pero hay cuarentena, no te puedes reunir tampoco. Lo importante es fiscalizar. Pero yo creo que hay una cosa psicológica, que el aforo y en la práctica, la fiscalización muchas veces es mayor en el toque de queda, porque es más fácil para la autoridad, porque hay menos gente en la calle que en el propio día en la cuarentena. Entonces yo creo que por eso también, París tuvo toque de queda desde las 6 de la tarde en adelante durante 5 meses. Pero por periodos acotados. No, o sea, 5 meses. 5 meses. Mi hermana vive en París. Mi hermana vive, doctora, no es así, mi hermana vive en París 5 meses a las 6 de la tarde. Es bailarina, no pudo salir, no pudo hacer nada. Ahora la liberaron. Por eso digo que los toques de queda en Chile además tiene una connotación política muy complicada, pues si a uno le pusieron toque de queda en dictadura durante toda la dictadura. Entonces también se nos mezclan las cosas. Creo, Montserrat, que el tema hoy día es cómo logramos tener las mejores medidas para bajar los contagios con una línea sanitaria que sea clara. Porque si es que a mí me dicen, vamos a mantener el toque de queda durante el segundo semestre, al mismo tiempo que permitimos todo tipo de actividades de riesgo y no tenemos una estrategia que nos permita bajar los contagios y mantenerlo, creo que no le hace sentido a las personas el tener esa restricción al mismo tiempo que hay otras restricciones que no existen y una persona luego de las 10 de la noche podría hacer una actividad al aire libre, por ejemplo, podría ir a trotar, podría hacer alguna actividad que no fuera de riesgo. Y eso es lo que yo creo que hoy día tenemos que replantearnos. Usemos todas las medidas pero que tenemos, pero usémoslas de la manera adecuada. Más que trotar, lo que más hace uno normalmente después de las 10 de la noche es juntarse. Si eso es lo que uno... Sí, pero creo que tienen que tener profundo sentido sanitario las medidas que implementamos y eso es lo que hoy día se ha perdido por tener cuarentenas inefectivas que duran demasiado tiempo, un toque de queda que ha durado más de 15 meses. Creo que hoy día es momento de replantearnos todas esas medidas y elegir las más adecuadas y por tiempos acotados para poder realmente tener un norte de disminución de los contagios, porque si no, creo que vamos a pasar en fluctuaciones entre aumentos y disminuciones por muchísimo tiempo y eso es peor para todos y todas. Doctor. ¿Sabe lo que pasa? Que
en nuestro país y especialmente en nuestras autoridades, y cuando hablo de autoridades hablo de Congreso, Ejecutivo, Ministerio de Salud, etcétera, se discuten medidas particulares y no un conjunto. Si uno se pone a discutir del toque de queda como única medida, un toque de queda que realmente no es efectivo, yo creo que da lo mismo si lo tenemos o no lo tenemos. Aquí lo que hay que hacer es un conjunto de cosas entre las cuales el toque de queda, el confinamiento, los aforos, la trazabilidad, el aislamiento, el diagnóstico, la secuenciación es un todo. Si se hacen cosas absolutamente aisladas, no tiene ningún sentido. Aquí se habla mucho que tenemos comunas que están 120 días confinadas. Realmente, ¿cuál es la disminución de movilidad de esas comunas realmente? Prácticamente casi sin diferencia significativamente estadística entre el confinamiento y el no confinamiento. Yo concuerdo con usted que el toque de queda nos sirve bastante para los adolescentes, para que se junten menos, pero tal como dice Julio César, si hubiese claramente establecido un aforo para que la gente no se junte en las casas y no haya haya cierto grado de libertad para que algunas cosas funcionen, yo creo que sería mucho mejor que tener un toque de queda que no tiene mucho sentido tal como se está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque por un lado un toque de queda y por otro lado en el día la gente circula libremente por las calles. Es como que si el toque de queda le dijera al virus, mire señor, usted no salga a la calle circule en la noche. Y esto es así. Claro. Doctor. Entonces, es súper importante, son medidas, es un conjunto de medidas y las cosas que aquí se hacen son de repente absolutamente que el confinamiento de 3 cuadritas, de 4 cuadritas de una comuna, de otra comuna, se abre. Miren, en realidad las cifras no son muy buenas, pero vamos a desconfinar porque la gente está cansada. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a colocar una barrera sanitaria, pero cuando se junta un montón de vehículos, levantémosla para que la gente no alegue porque está esperando 4 horas. O sea, todo a la chilena. Doctor, me están retando que le pregunté y había que irse a comerciales. Denme un segundito. Ya, perfecto.